todos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es lunes 24 de abril del 2023, son las 4 menos 20 y arrancamos ya la vuelta por los exteriores. Después accederemos al interior, así que venga, acompáñame, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de He acortado la introducción porque hay mucha gente que me ha dado cuenta que abandona el vídeo, así que lo mismo se les hacía ahí un poco larga. Veremos a ver cómo funciona esto y ya tenemos novedades. No sé si sabéis lo que estáis viendo en pantalla, pero ya os lo informo yo porque he dado una vuelta de reconocimiento y son los cojines para las cerchas. Serán en este caso para las cerchas del fondo sur. Ya sabéis que el otro día, la semana pasada, llegaron los cojines de las cerchas del fondo norte. Los cojines son los llamados coloquialmente los tolditos, que unirán las cerchas y harán como de cubierta, entre comillas. También estáis viendo las lamas, aquí las tenéis, la verdad es que quedan un poco raras y ahora veremos si han traído más o no. Estamos ahora mismo en esta esquina de Concha Espina con el Paseo de la Castellana, viendo y analizando todos los movimientos de esta esquina de la Torre B. Mirad ya cómo brilla, no me canso de verlo. Por mucho que digan que es una lata de sardinas, a mí esta lata de sardinas me gusta. Hemos llegado justo a tiempo porque mirad, están descargando y ahí... Uy, va, me pasa con el zoom. Esperad un momento, ahí lo tenéis. Cojín Cercha E7, a ver si os lo puedo enseñar. Ahí pone perfil tapa, perfil base, perfil tapa, faldones. Veis que está todo perfectamente indicado y es lo que están haciendo ahora, descargando todo lo que ha llegado por la tarde. Creo que ha llegado esto ahora mismo, hace un ratito. Madre mía, de todas las cosas que tenemos por aquí, no sé ni por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar por lo que está más próximo al fondo sur, que son estas piezas que parece que incluso ya las van a subir, están enganchadas con la grúa torre o las van a separar de ahí, las van a mover. Tienen más piezas por esta zona. No sé si será esto para unir lo que es la pasarela 360, es decir, lo que va aquí de unión. Luego quizás cuando terminemos de dar la vuelta lo veamos mucho mejor. Les dejamos trabajar, ahí está la plataforma elevadora parada y lo que os digo, están descargando el material de este camión que ya habéis visto, que son los cojines, que lo pone perfectamente, y más material para las cerchas. Por aquí siguen trabajando con los conductos de ventilación y con las tuberías, tabique terminado que tienen que comenzar dentro de poquito ya a enfoscar. Y si os fijáis, por ahí hay otro tabique, ¿veis? La plataforma que se está moviendo, este mini camión que abandona o lo van a desplazar. Y mirad todo el material que tienen por aquí, que yo creo que son para formar los canalones, como los que hemos visto la semana pasada, que han ido colocando en todo ese lateral oeste. Falta la otra mitad y por eso han llegado ya estas piezas. Esta pegatina da mal rollo. Bueno, vamos a continuar, que tenemos muchas cosas que ver en el día de hoy, así que yo que tú no me iría del vídeo porque si no te vas a perder cosas y luego no te enteras de cómo van. Bueno, ahí veis que lo que han hecho es mover las piezas, así que todavía no han subido nada. Esquina de la Torre B y ya vamos a avanzar hacia la fachada principal, la fachada del lateral oeste. Ya estamos viendo la fachada principal y bueno, tenéis un vídeo exclusivo de este recubrimiento final de la viga museo.
también en el vídeo que os subí ayer se veía. Mirad cómo va quedando toda esta zona. Esto ya es otra cosa, ya vamos viendo acabados finales y ya me decís vosotros en los comentarios qué os parece. Es más o menos de la misma tonalidad que las lamas. Antes de continuar con el lateral oeste os enseño más piezas que han traído aquí, que ahora mismo están formando como una especie de puzzle. Son muy parecidas a las viseras, ¿no? Tienen como esa forma. Quizás sean las viseras de esta esquina, de la esquina de la Torre B, que no están colocadas. Y más material por ahí. Hace un calor tremendo. Y es que parece ser que esta semana vamos a llegar a los 40 grados. Increíble. Estamos solo en el mes de abril. La verdad es que esto de la viga museo queda bonito. Más imágenes de esta fachada principal del lateral oeste. Vamos a ver si han comenzado a colocar los nexos o si no. Por cierto, no os he dicho nada, pero habéis visto que no han traído más lamas, así que de momento no van a continuar colocándolas en esa esquina de la Torre B. Aquí ha llegado otro camión. Ya habéis visto en anteriores vídeos que veíamos cómo habían colocado las pestañas, que eso era algo en el que habían avanzado bastante rápido. Ahora veremos si han continuado con la otra mitad, que el sábado la verdad no estaba puesto. Y ya veíamos también en el vídeo de las obras desde el interior que os grabé el sábado y os subí el domingo, cómo avanzaban con las guías de esa zona de la viga museo para después poner ya el recubrimiento final. No creo que tarden mucho en completar esos trabajos, esas líneas de trabajo. Yo creo que incluso en el mes de mayo podrían terminar de hacer esas actuaciones porque van bastante rápido. Por otro lado, mirad por dónde van con los canalones. Como os decía, van por la mitad del lateral oeste. Eso sí, aún no han comenzado a colocar los nexos. Las pestañas están puestas, siguen trabajando en toda esa zona. Intuyo que estarán colocando piezas de unión, pero todavía no tenemos los nexos puestos. Más imágenes de trabajos en esa parte alta del lateral oeste. Fachada principal al completo. Y aquí podéis ver por dónde van colocando las pestañas. Esta es la última guía donde las han puesto. Aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, y yo creo que hoy podemos llegar a los 85.000, que la verdad me parece una auténtica locura. Avanzan colocando esos andamios que recubren todas las guías, unas guías que aún no tienen puestas las pestañas para después poner los nexos, como habéis visto hace escasos segundos. Vemos más en la primera zona que pusieron del recubrimiento final. Por aquí continúan metiendo material al interior y así avanza este lateral oeste. Por cierto, esta pasarela de servicio ya estaba puesta, ¿no? A veces ya ni recuerdo lo que ponen o lo que quitan. Hoy hay bastante movimiento en cuanto a entrada y salida de camiones de material. Y es que ya sabéis que mañana juega el Real Madrid, pero lo hace fuera, juega fuera, y aquí no vuelve a jugar hasta el sábado, que a las 6:30 es el partido, contra la Almería. Y mirad la cantidad de polvo que se está levantando en este lateral oeste. Y ya casi vamos a pasar a ver el fondo norte. Caparazón de la Torre C. Y antes de pasar al fondo norte nos vamos a asomar para ver qué material tienen aquí. Más o menos es el mismo de siempre. Las lonas y poco más. Ya estamos aquí en esta esquina de Castellana con Rafael Salgado. Vamos a ver el fondo norte. Estáis viendo ya este caparazón y bueno,
Como ya sabéis, todavía no han puesto las viseras en las esquinas. Aquí se ve claramente como en esta no lo han hecho. Y vamos a avanzar a ver qué nos encontramos. Ya de primeras estoy viendo que no han colocado los nexos en esta guía, que es justo la que falta. Y nos movemos para verlo todo mucho mejor. En el día de hoy no están trabajando en la colocación de los conductos. Esta esquina está todo bastante despejado. Y aquí vuelven a estar trabajando en la zona de las orejetas. Mirad como que parece que han retirado los pernos y ahora los vuelven a colocar para ajustar esta orejeta. No sé si es la misma que en su día quitaron. Una vez que ya estaba puesta, pasa otro camión. Así que debe de ser que a lo mejor esa zona les está dando bastantes problemas. Puerta 27, y continúan trabajando en esa estructura de las nuevas puertas del nuevo Bernabéu. Mirad todas las plataformas elevadoras que hay, más todo el material que tienen en esta parte. Y por otro lado también están trabajando en la zona interior de las lamas, como veíamos en las últimas semanas. Ahí está Edu grabando. Continúan los trabajos en las orejetas, justo en la que está al lado de la puerta 27. Y lo que os dije en el vídeo de las obras desde el interior, la de la puerta 27, la 29, 30 y 37 son iguales, pero las de la 35, 33 y 31 son diferentes. Mirad esto, que está justo donde las lamas. Es como una especie de unión, donde la guía vertical, y justo conectaría con esta orejeta. Así que lo mismo lo que están haciendo es dejar todo preparado para unir lo que es el Classic Bernabéu con el nuevo Bernabéu. Las costillas del Classic Bernabéu con las costillas del nuevo Bernabéu. Estructura de la puerta 37 y de la puerta 35. Aquí podéis ver la diferencia. Si os fijáis, la de la puerta 35 tiene como una estructura para poner ahí una pantalla. Imagino para una pantalla de información de venta de entradas o a saber, porque anteriormente en el Classic Bernabéu, no sé si os acordaréis, por aquí había taquillas que vendían entradas, así que no sé si será información de horarios, de partidos, etcétera. Y no me había dado cuenta, pero desde aquí se ve el material que tienen, que tenía este camión que hemos visto en el lateral oeste, y lo que tiene son las planchas, podríamos decir, del recubrimiento final de la viga museo. Veis que esas pegatinas, esos adhesivos son los mismos que veíamos en la parte más próxima a la torre B, así que van a avanzar en la colocación de ese recubrimiento final. En el fondo norte tenemos también bastante movimiento, las estanterías de las lamas vacías, que no se las han llevado. Todo esto súper protegido y muchísimo trabajo, muchísima actividad en toda esta zona. Hay que estar muy atentos para ver cómo evoluciona durante esta semana. Eso sí, no veo piezas de unión para unir las costillas, como os he dicho, las del Classic Bernabéu con las del nuevo. Avanzamos, y lo de todos los días, a través de esa galería interior siguen metiendo material con el camión grúa de aguado. Vamos a hacer un paneo de todo el fondo norte y avanzaremos. En esta parte, en la unión, parece que no están trabajando como sí hicieron durante las últimas semanas. Eso sí, parece que ahora se centran en los trabajos de remodelación de los ascensores. Mirad cómo avanzan la zona de las puertas, y estos ascensores de momento no se están utilizando en los días de partido.
ni siquiera se ven las cabinas. En la puerta 39, lo que os he comentado antes, que siguen ahí metiendo a través de las galerías interiores el material, más tabiques, faltan todavía que echen ese enfoscado. Y por aquí parece que hayan colocado una puerta. Ahora mismo tenemos trabajos en esta zona que están con la plataforma elevadora y aquí tienen el hueco para colocar lo que es otra puerta. A ver si lo podéis ver con un poquito más de claridad. Ahí lo tenéis. Y ya sí que sí, vamos a avanzar al lateral este, avanzaremos hacia Padre Damián. Si os fijáis, otros días teníamos por aquí palets de ladrillo y de momento pues esquina de la torre de 14ª. Abandonamos ese fondo norte y nos centraremos en el lateral este. Caminaremos un día más por Padre Damián. Ya estamos viendo otro camión grúa que en esta ocasión viene cargado como de maderas. De hecho pone Maderas Promaco. Tiene pinta de que está esperando para que le dejen pasar. Una furgoneta, otro tráiler, que este le he visto antes entrar y tiene como una especie de chapa muy muy pequeñita. No sé dónde la irán a colocar, imagino que en alguna parte de la cubierta. Pero a ver si lo podéis ver. Voy a intentar cruzar. Bueno, no hace falta que crucemos porque lo van a subir con la grúa torre. Ahí ya lo suben. Mirad, así es. Veis que son pequeñas, de anchura me refiero. Y ya lo suben. Mirad, aquí es donde está la escalera que os enseñaba en otros vídeos desde el interior, aunque desde aquí no se aprecia muy bien. Ahí está. Como también están colocados los adhesivos en estas 4 lamas y este trocito de aquí que todavía no lo han retirado. Y al igual que en el lateral oeste y en el fondo norte, en este lateral este también tenemos muchísima actividad en el día de hoy, así que vamos a ir por partes para ver y analizar toda la zona. Bueno, ya sabéis que avanzan con las lamas, así que dentro de muy poquito nos quedaremos sin visión directa del interior del nuevo edificio porque habrán cubierto todo, al menos la mitad, esta parte de aquí, porque parece ser que la de arriba aún no van a colocar las lamas porque ni siquiera tienen puestas las pestañas. Pero lo que es toda esta zona ya tienen incluso los nexos colocados, así que no creo que tarden mucho en colocar las lamas. Vamos por partes. Aquí tenemos esta plataforma elevadora que no sé si está trabajando ya para retirar los plásticos, los adhesivos de las lamas. De hecho están quitando las cositas blancas estas que cuelgan. Por otro lado tenemos una plataforma elevadora en esta zona. Mirad, está trabajando aquí. Parece que está haciendo esas marcas. Y sinceramente no hay cosa de la que me pueda alegrar más que de esta caseta roja y estos rollos. Que esta caseta roja es la de la primera capa de la cubierta. Así que a ver si ponen ya esa primera capa en todo el lateral este. Ya vimos en el partido contra el Celta de Vigo que habían avanzado un cachito y ahora tienen que continuar en todo el lateral para poner al menos esa primera capa de la cubierta. Mirad qué forma más espectacular hace ya la forma del nuevo edificio de este lateral este, y están con las plataformas trabajando en esta parte. Lo mismo es que están colocando ya las pestañas. Por otro lado, mirad que bien avanzan con los paneles sándwich, que ya prácticamente han terminado de colocarlos. Ahora faltaría que terminasen de pintar toda esta zona. Barandillas al completo en esos niveles. En los niveles superiores, trabajos con las plataformas elevadoras, y ahora al acceder al interior veremos cómo avanzan con la cubierta. Si os fijáis, ahí tienen 2 cajas acopiadas en la parte de arriba
Y bueno, estas lamas que ya veíamos cómo estaban ya colocadas para el fin de semana, estuvieron ya colocadas estas lamas, y fijaos que han estado retirando adhesivos porque solo faltan por quitar esta parte de aquí y más piezas. A ver dónde va esto colocado. Tiene forma de L. Y lo que estaban haciendo con la plataforma ahí en el interior es colocar las tuberías. ¿Veis? Yo que como iba a colmenar cuando dejaba José la Castellana y pasaba, le veía como... Tiene pinta de que la pieza la están esperando en esta plataforma. Así que la van a colocar en el interior. Ahí llega. Por lo que me ha enseñado Jesús, han traído muchas piezas como la que acabáis de ver, y desde aquí se ve mucho mejor y se aprecia al 100% lo que queda de terminar de colocar los paneles sándwich. Continuamos. Mirad qué imagen más espectacular y qué poquito queda ya para terminar de retirar los adhesivos. Prácticamente quedan las últimas lamas que colocaron. A ver si logramos ver lo que pone ahí. Jeremías pone. No tengo más zoom para poder verlo. Si alguien puede descifrarlo y me lo deja en los comentarios, se lo agradecería un montón. Visto el lateral este, pasaremos a ver el fondo sur. Aunque antes haré algunos planitos más de este lateral este. Por cierto, avanzan con la colocación de las pestañas y mirad ya cómo se ve la cubierta, ¿eh? Nos asomamos para ver toda esta zona. Han vuelto a despejar la rampa. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero no han traído más lamas. Así que parece que no van a seguir avanzando en la colocación de lamas en este lateral este, al menos de momento. Más imágenes del espectacular lateral este y cómo va quedando esa forma. Mirad cómo se nota ya el color donde han quitado los adhesivos, que queda muy bonito. Han traído pladur, palets de ladrillo y ahí parece como una especie de chapa. Y ya terminamos con esta imagen del lateral este y pasaremos al fondo sur. Ahora sí que sí, último plano del lateral este y nos vemos en el fondo sur. Ya estamos caminando por Concha Espina, esquina de Padre Damián con Concha Espina, viendo la Torre A y este espectacular dibujo, esta espectacular forma que hace el lateral este con la barriguita de Padre Damián del nuevo edificio. Y lo primero que vemos en este fondo sur es que ha vuelto la excavadora. El día de partido no hubo ningún problema para pasar por esa zona. No sé si van a volver a abrir el hueco, a abrir la zanja, porque están volviendo a sacar tierra, mirad. Ahí está la excavadora y se ve un montículo de tierra. Tenemos aquí un montón de escombros, así que han vuelto a abrir la zanja como estáis viendo en pantalla. Por ahí se llevan los escombros. Aunque esto creo sinceramente que lo han quitado del interior, ¿eh? Ahora lo veremos cuando pase. Avanzan con los tabiques, con los muros de ladrillo. Eso sí, de momento no tenemos ninguna unión entre las guías verticales nuevas y las costillas del Clásic Bernabéu. Me estoy dando cuenta que creo que estas placas que veis ahí son nuevas. A ver si logro ver la diferencia. Vale, no, estas de aquí también lo tienen. Pensé que no, pero sí. Olvidar lo que he dicho. Más imágenes del fondo sur. Falta, ya sabéis, este tabique. Y es que en esta zona avanzan con otro ritmo muy diferente al ritmo que avanzan en el fondo norte. Mirad, aquí es donde han descargado las cajas y donde están los cojines
el material que veíamos antes en ese camión. Realmente los cojines son estos. Están ahí los palets. Y aquí es donde han descargado todo. Voy a meter ahí el móvil sin que se den cuenta. Así lo veis. Más tuberías. Y con estas imágenes del fondo sur nos vamos al interior. Bueno, antes os tengo que enseñar una cosa. Las piezas que hemos visto al principio del vídeo, yo imagino que las colocarán aquí para unir toda esta zona que ya está muy avanzada y quizás ya comiencen a unir esa parte. Y dicho esto, va a pasar el autobús todos los días. Nos vamos al interior. Ahora nos vemos ya dentro. Antes de entrar os quiero enseñar lo que hemos visto antes, que estaban formando, y efectivamente son las viseras. Y mirad qué rápido lo han hecho. Así que dentro de poco comenzarán a subirlas en esta esquina. Y ahora sí que sí, nos vemos en el interior. Ya estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Todavía no lo has hecho ya. Te invito a que le des al me gusta y que te suscribas, que estamos muy cerquita de los 85.000 suscriptores, de ser 85.000 en el canal. Muchísimas gracias. Lo primero de todo, mirad, está la grada batible abierta. En cuanto al tema del césped, ya sabéis, después de la Almería lo van a cambiar, este cuarto césped, y tendremos el quinto. En cuanto acabe el partido comenzarán ya todos los trabajos para levantar el césped y volver a poner uno nuevo. No lo hacen esta semana porque si lo cambian ahora, después del partido de la Almería, quizás ya esté mal de nuevo, y para el partido importante, que es el del City, pues no llegaría en perfectas condiciones. No voy a comentar ya más del tema, le dedicaré un vídeo especial al césped, como he despedido de este cuarto césped, más que nada porque tengo imágenes y ya he hecho el trabajo de grabación. Pero bueno, ya estáis viendo, en algunas zonas tiene puestas las lámparas, como es en las zonas de la portería del fondo sur, pero en el resto pues sí, están puestas las lámparas encima del césped, pero no están encendidas. Yo no sé si al estar ahí, eso sí, están enchufadas, si produce algo o hace algún trabajo el hecho de tener ahí encima las lámparas. No han retirado la publicidad, las alfombras de publicidad siguen estando, tanto la de Emirates como las de Adidas. Y vamos a comenzar como siempre viendo el fondo norte. Estáis viendo ya ese córner que yo creo que en los días de partido va gente con invitación o de peñas o algo, porque se llena como muy de golpe y muy al principio. Y aquí estas zonas del área VIP ya están tapadas. Fondo norte todavía no han comenzado a colocar esos soportes para el anillo LED, para las pantallas y ese anillo LED del primer anfiteatro. También los palcos tapados con las lonas, y por lo demás todo bastante tranquilito. Las 4 columnas puestas, y la única novedad que tenemos en el día de hoy en este fondo norte que sea visible es que han desplazado las 6 cerchas. Yo creo que ya está todo muy próximo a que comiencen a colocar esos cojines. De todas maneras, creo que el desplazamiento de las cerchas ahora mismo se debe para poder poner el recubrimiento final, terminar esa parte que ya veíamos en ese vídeo de los interiores, que es el cachito que les queda, terminar esa esquina, y por eso habrán desplazado las cerchas. Veis que están muy unidas las 6 del fondo norte. Vamos a pasar al lateral oeste. Mirad qué rápido avanzan con la colocación de las lonas. Ahora mismo tenemos todas estas ya puestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y preparan la octava en la zona del Skybar. Bueno, os voy a hacer abrir un poco el plano. Les queda todo esto para poner de lonas aún. Voy a limpiar la cámara y vuelvo. Vale, ya he limpiado la cámara, zona del Skybar, y en los últimos días colocaron esta estructura. Mirad, así que pronto comenzarán a colocar más piezas. Veis que tienen que continuar uniendo, así que tendremos muchas más piezas de estas para seguir colocando en esta zona de aquí.
Seguimos avanzando y viendo los trabajos. Pasamos a los palcos del lateral oeste. En esta zonita, palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste, yo creo que estarán habilitados para el partido contra el Manchester City. Yo creo que para ese partido ya llegan, porque si os fijáis van pero que muy avanzados, así que para el partido de semifinales tienen que llegar sí o sí. Como se fijó, creo que fue Alan que me lo dejó en los comentarios, ya han puesto las barandillas nuevas, veis, en ese segundo anfiteatro, y yo creo que en esta semana aprovecharán y cambiarán las otras, porque veis que tienen mitad con las barandillas ya colocadas, las mamparas ya colocadas nuevas, pero las otras están todavía las antiguas, así que imagino que en este parón aprovecharán en esta semana aprovecharán para hacer esos trabajos también. Avanzan con esos andamios móviles. Por aquí seguimos teniendo los Toy Toy y estamos viendo trabajos en esa zona lateral oeste, y pasamos a ver la nueva grada en este córner suroeste. Veis que está todo tapado ahí con las vallas, no os preocupéis porque ahora según vayamos avanzando lo iremos viendo, pero eso sí, la grada va muy avanzada y yo creo que también llega para el partido contra el Manchester City. Por otro lado vemos avances y trabajos en esta esquina para colocar esos soportes y poner las pantallas del anillo LED. Aquí colocaron las primeras pantallas que están aquí, pero están protegidas con esas lonas. Aprovechan las lonas reversibles para proteger esa zona. La grúa sigue estando, y os quiero mostrar también los trabajos que están llevando a cabo en toda esta esquina. Ya habéis visto en la parte exterior que tienen todo preparado, que ya están formando las viseras, así que dentro de poco las veremos aquí colocadas. Tienen que poner las viseras de las esquinas. Más imágenes de las lonas. Las 6 cerchas del fondo sur también están desplazadas, y ya he visto que con la grúa torre estaban subiendo las primeras cajas que hemos visto ahí abajo en el fondo sur, que las habían traído y las habían descargado. Las de los cojines, mirad, aquí vuelven a subir otra. Ahí lo tenéis. Y las están dejando en la parte de arriba, en la cubierta. Así que dentro de poco ya os digo que vamos a ver trabajos en esa zona. Por lo demás, las lonas puestas, y en este fondo sur no tenemos tampoco novedades, así que vamos a seguir avanzando. Por cierto, aquí han dejado material que será para los conductos, y aquí en el lateral oeste tenemos las lonas. Mirad, desde aquí lo podemos ver. Aunque esté la valla, los trabajos que se están llevando a cabo tienen como una especie de pica-pica. Están picando para quitar ese trozo de hormigón. Mirad toda la gente que hay y poder terminar esta grada. Tienen algunas tuberías en la rampa y ahí están picando con sumo cuidado para poder terminar esta grada. Ahí veis el pica-pica. Y lo que hemos visto antes era que se llevaban ese trozo de hormigón. Ya comienza el ruido del pica pica. Pasamos al lateral este, mirad por dónde vaya la primera capa de la cubierta de este lateral este. Llegan ya donde el andamio. No van aún todavía por la mitad, pero casi. Esto va a ser muy rápido. Yo creo que esta semana podríamos tener ya la primera capa de la cubierta totalmente colocada en este lateral este. Ya os digo que son trabajos bastante rápidos. Siguen moviendo y desplazando estas piezas rojas. Aquí tenéis 2 que las volverán a subir y las volverán a colocar. Las de la torre A no sé por dónde van. Las de esta parte porque no se aprecian. Tengo una duda, igual que aquí han colocado las lonas, aquí también las van a poner. Si alguien lo sabe, que me lo deja ahí abajo en los comentarios. Imagino que sí, porque si no quedaría bastante
bastante raro. Pasamos a ver toda esta zona de la torre D, ya que la de la torre A no podemos verla. Aquí hay líneas de actuación, líneas de trabajo, aunque sigue estando el panel de encofrado ahí puesto. Eso sí, cada vez está esta zona más blanquita. Avanzan con los tabiques ahí de ladrillo y esta parte pasa a ser de un color gris. Donde está la zona visitante han tapado todo esto, aunque no han colocado los andamios en toda esta estructura. Por dentro seguirán trabajando y estos son los avances del interior y también del exterior. Como veis, hoy hemos tenido bastantes novedades. Ahí siguen picando y avanzando con las lonas del lateral oeste. Por cierto, en la zona de las viseras de esta esquina han colocado esta especie de andamio. Ya os digo que yo creo que esta semana colocan ya todas esas viseras. Esto es tremendo, ¿eh? Madre mía, no sé qué van a hacer. El día de la Almería no sé cómo va a llegar el césped, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí los avances del día de hoy. Espero que os hayan gustado, que os hayan servido como siempre. No olvidéis de darle al me gusta, de suscribiros y de activar las notificaciones. Y nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Feliz lunes! ¡Chao!